a comenzar con el proyecto. Tenemos la charla del doctor Valerio Iván Paredes, perdón, que es doctor en odontología en la Universidad Central del Ecuador, con especialidad en cirugía oral y maxilofacial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial y director de la AOCMF. Además de cirujano oral y maxilofacial del Hospital de los Valles y del Hospital Metropolitano y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Es miembro de la ACIBU, Asociación Latinoamericana de Cirugía Bucomaxilar, y cirujano internacional con Operación Sonrisa. Él nos va a dar un poco de las generalidades del labio y el paladar hendido y contarnos sobre su experiencia en esta fundación. Les agradecemos una vez más que estén todos aquí y nos estén ayudando a donar para ayudar a niños con estas patologías. ¿Estoy listo? Sí, doctor, puede comenzar. Sí. Ok. Déjame ver si inició la presentación. Bueno, antes que todo, mil disculpas. Un montón de problemas técnicos nos con pacientes de la rendido. Ven ustedes ahí abajo una pequeña fotografía, digo yo, de la acción. El año pasado se cumplió 20 años de la opción acá, el artífice mental de corazón y de alma para tratar este tipo de alteraciones en los pacientes. Cuando ustedes ven esta cara, muchas veces piensan y dicen, pobre niño, pobre niño. Que tuvimos la oportunidad, ya más adelante les voy a ir comentando, viajamos alrededor del mundo operando. Y viajamos alrededor del mundo no sencillamente por viajar, sino porque se ha creado una gran familia en Operación Sonrisa Internacional y es para ayudar. Esta niña es del África, de la parte del norte del África, y realmente llama mucho la atención si ustedes miren sus ojos de la felicidad y con una lamentable deformación facial. Yo siempre inicio este tipo de conferencias con algo importantísimo. Y esta parte importante es que una frase que creo que nos llegó a muchos de los cirujanos que hacemos este tipo de procedimientos y que es que todo ser humano tiene derecho a verse como ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Nosotros tenemos otro tipo de trivialidades o buscar otro tipo de cosas o buscar muchas cosas materiales, pero no nos enfocamos en aquella parte fundamental que es el otro ser humano. Y eso creo que a los que nos ha tocado un poquito el alma y el corazón de poder entregar eh, nuestra mano, nuestro conocimiento o nuestro tiempo, y en ciertos casos, aunque suene horrible, los que nos pueden donar económicamente dinero para poder continuar con esto. Aquí como comentario pequeño les comento que yo soy una persona que no me gusta publicar mucho en redes sociales, pero la fundación nos ha pedido que nosotros como cirujanos también publiquemos para que la gente nos ayude y con una o dos publicaciones hemos tenido muchas donaciones que han sido utilizadas el 100% para los niños. Eso quiero que quede muy claro, que nosotros estamos muy pendientes. Los cirujanos no manejamos la parte económica, pero sí estamos pendientes de quién nos puede ayudar. Esto es Operación Sonrisa. Operación Sonrisa es una fundación de fines benéficos, es una fundación, yo le digo, con amor, cariño, alma, pasión. Aquí hay varios lugares en los cuales hemos podido estar. Fíjense que tenemos ahí en Quito, que es el hospital del Quito Sur. Estamos en Marruecos, en el África. Hemos tenido estas oportunidades en varias partes de Sudamérica, Centroamérica, Asia. Y devolver las sonrisas a los niños, que es fundamental. La fundación tiene muchas circunstancias, nos preocupamos desde los niños, desde que nacen. Es decir, la preocupación de la fundación es tener un control grande, periódico y completo. Creería yo que soy dentro de los cirujanos que están acá en el Ecuador uno de los más jóvenes
pero ya después de varios años que hemos trabajado, hemos visto que los pacientes necesitan un tratamiento integral. Y es lo que pasa y es lo que sucede con el otro tipo de fundaciones, que no puedo yo tener un tipo de criterio negativo, simplemente es que ellos no tienen muchas veces los controles que se necesitan de este tipo de pacientes durante todo su periodo de desarrollo. Es decir, casi hasta los 18, 20 hemos operado pacientes ya de edad muy avanzada y el paciente de mayor edad que pude operar tenía 70 años. Entonces, es fundamental el entender que el tratamiento integral es básico, no solamente venir con misiones quirúrgicas del extranjero, operar a los niños y dejarlos botados. No es así. La Fundación Operación Sonrisa, o FOSE, como se llama, la Fundación Operación Sonrisa del Ecuador, se encamina mucho a tener un tratamiento integral. Hoy por hoy, les puedo decir que con mucha alegría se logró hace unos 2, 3 semanas, gracias a la Universidad de San Francisco, la Escuela de Odontología, gracias a Paulina Aliaga, gracias a los representantes de la universidad, que por algún tiempo estuve buscando que exista la posibilidad de hacer un convenio de atención y creo que ya lo podemos tener el día hoy por hoy, un convenio de atención de los estudiantes de posgrado de odontología, de odontopediatría, de cirugía oral y maxilofacial dentro de la fundación. Es decir, esto se está volviendo algo integral y algo muy grande. Así llegan las madres, así llegan con nuestros niños, con diferentes tipos de hendiduras. Estas mamás llegan con una incertidumbre espantosa. Y yo les puedo decir que una de las bases fundamentales del tratamiento de este tipo de pacientes es familiar. Es decir, llega la madre con el padre llega furioso, la madre le culpa a la mamá, el papá le culpa al hermano, al otro, al tío. Entonces se viene un problema que es un manejo psicológico. La fundación tiene psicólogas que tratan periódicamente a los familiares, porque obviamente un niño de 3 meses de edad no va a entender, pero tratan a los familiares para que vean que es un niño normal, que eso es la parte fundamental. Obviamente hay niños que tienen labio y paladar hendido con síndromes, pero nosotros vemos que esta es la parte fundamental del tratamiento integral psicológico. Esta es una de nuestras pediatras, una médica pediatra, tenemos varios voluntarios, son una maravilla, les digo que cuando uno entra a ser voluntario, cambia la vida mucho, cambia la vida por ayudar a otro ser humano y es algo extraordinario. Entonces existe una gran cantidad de médicos, pediatras, anestesiólogos, cirujanos plásticos, cirujanos maxilofaciales, odontopediatras, psicólogas clínicas y enfermería, que yo enfermería creo que he aprendido en estos varios años, 15 años, de que enfermería es una de las partes fundamentales, los pilares más grandes que existen dentro de un tratamiento médico quirúrgico y más aún con este tipo de pacientes. Tenemos a nuestra gran enfermera jefe Sasa de la fundación aquí en el Ecuador, que es mi negrita querida, que es Omaire Caicedo, es realmente un ser humano extraordinario y que es la base o el pilar fundamental de lo que nosotros hacemos. Entonces, cada voluntario tiene su, su lugar específico para que todo esto fluya y funcione. Entonces, es fundamental, vuelvo y repito, que se entienda de que no el voluntario es el cirujano, el voluntario son todos. Y cada uno hace su trabajo específico y cada uno funciona con su trabajo específico. Y estas son algunas de las fotografías de todos los voluntarios en el hospital. Hay voluntarios en el hotel, hay voluntarios en el restaurante. Y también de repente aparecen los voluntarios para las fiestas, cuando se acaban las misiones, que también son interesantes. Pero bueno, eso es parte del compartir y parte de ser humano. Casi nunca pongo fotos mías, pero bueno, ahí aparezco, pero es muy gratificante enseñarles una foto, por ejemplo, en el África, en el Asia, una foto del Ecuador y todo, que todo es lo mismo. Arriba son unos colegas de Marruecos que tienen el mismo sentido en el alma de poder ayudar a toda esta gente. Y nosotros nos llevamos, yo digo que tengo ya un montón de hijos, se ríen muchas veces, pues no sé cuántos hijos tienes, les digo, no sé, tendré unos 5,000 o 6,000 hijos, me dicen, ¿por qué? Porque todos estos niños forman parte de nosotros y nos llenan el corazón. Entonces,
son lo mismo, y eso que quiero entregarles a ustedes, que no solamente en el Ecuador, en cualquier parte del mundo, el niño es el mismo. El ojitos o los ojitos de los niños riéndose, sonriendo son los mismos. Estos dos chicos también creo que son del África, son hermanos y fíjense que tienen una patología de un paladar hendido de la misma manera. O sea, tenemos casos en los cuales puede ser mamá, hermanos o que tengan la misma patología, es decir, existe un carácter muy importante en relación a que sea un problema familiar, aparte de ser un problema obviamente por algún tipo de contaminación o otro tipo de circunstancias. Pero tenemos muchas familias, ¿no? Que hemos operado abuela, madre, hijos. Entonces resulta también interesante el poder tener un control completo de todos estos niños. Y esta foto la pongo porque para mí es interesante y para mí es fundamental. Estos son chicos de escuelas, son chicos de colegio, del colegio Liceo Internacional, del Americano, de varios colegios que van y van y van y van a ayudar y a hacer voluntariado. Y también para mí son fundamentales porque ellos empiezan a comprender qué significa el ayudar a otro ser humano. ¿Qué significa que un ser humano tenga la posibilidad de verse como un ser humano? Y ellos cuidan a los niños, les juegan, bajan corriendo del hospital a traer si falta algo a los sitios que nos proveen, suben con gasas, corren, van para un lado, hacen programas, lavan autos, hacen comidas, recaudan dinero. Entonces, todos estos chicos y muchos de ellos se transformaron en estudiantes de medicina y se están transformando en próximos cirujanos. Y eso es extremadamente gratificante para nosotros, especialmente para mí como profesor de la universidad, ya más allá de 15 años, y como cirujano, que sea fundamental que estos niños trabajen. Y aquí estamos empezando a operar y el que está con gorro verde de indígena soy yo, pero es una maravilla ese gorro que no te deja sudar mucho. Y los otros dos de al frente son mis residentes de cirugía maxilofacial de la Universidad San Francisco de Quito. Es decir, la formación que estamos teniendo de este tipo de patologías también es fundamental. Es crear en el estudiante de la Universidad San Francisco un compromiso de ayuda. Fíjense, esto fue esta semana, he puesto estas fotos de esta semana que valoramos a estos pacientes que se van a operar con nosotros en la fundación y son una belleza, son realmente lo máximo, ya estos son 5,002 hijos que tengo, creo, y todo. Bueno, vamos a entrar un poquito eh, en lo que se refiere a los objetivos, ¿ok? ¿Qué vamos a saber? Vamos a tratar de ver un poquito qué es labio y paladar hendido, la etiología, su clasificación, cuál es el tratamiento integral, cuáles son las circunstancias quirúrgicas para evitar problemas y obviamente el manejo inicial. ¿Cómo se define el labio y paladar hendido? Es una malformación con diferente etiología, la anomalía más frecuente que se presenta en la cara, y nosotros solamente nos enfocamos en la parte de tejidos blancos. Y aquí viene cuando me contactan hace muchos años y me dicen, necesitamos un cirujano maxilofacial. Y encantado, ¿por qué? Porque las estructuras óseas de los pacientes de labio y paladar hendido se encuentran alteradas también. ¿Cuál es la etiología? Puede ser hereditario, les conversaba de madres, padres, hijos, abuelos, nietos, todos pueden tener una cuestión hereditaria, ciertos medicamentos que en su época o que hasta el día de hoy pueden provocar una malformación, enfermedades virales, tóxicos, como hablamos aquí, los plaguicidas, herbicidas, fungicidas, y hay más ahorita de 300 síndromes que pueden ser asociados. ¿A qué me refiero con síndromes? Me refiero a que tengan otros problemas que se puedan asociar con malformaciones o deficiencias de carácter neurológicas de los pacientes. ¿Cuál es la epidemiología? Fíjense, orientales, más o menos de 1,000 nacidos, 2.13, raza negra, que es muy bajo. La caucásica, 1 de 1,000, México, 1 de 750, Estados Unidos, 1 de 1,000. Nosotros nos parecemos mucho a México. Digo, no tanta la cosa, pero sí nos parecemos. Y este tiempo de pandemia hemos visto, y nos ha sido muy difícil atender a los pacientes, que ya les voy a contando qué es lo que hemos estado haciendo. La hendidura labial más se presenta en hombres que en mujeres, la bilateral 20%, unilateral 70%, y el lado izquierdo a veces es la que más se presenta, pero va variando esto mucho en los diagnósticos que vamos haciendo en nuestros pacientes. La hendidura palatina, más de mujeres, hendidura labial con paladar, el bilateral 85% y unilateral 70%. Ustedes pueden ver
en las fotografías cómo están los niños ahí. ¿Cómo inicia esto? Inicia desde la cuarta semana de los procesos de formación embriológica de nuestros pacientes, el proceso frontal, procesos maxilares, todos estos procesos se van fusionando en la niña media y por ciertas circunstancias de alteraciones que pueden ser mecánicas, que pueden ser hereditarias, que pueden ser medicamentosas, se van formando y se va alterando las fusiones y por lo tanto va presentando el tipo de alteraciones o las variaciones en nuestros pacientes. La tipo de variaciones, hay diferentes formas en las cuales podemos tener solo el labio, solo el paladar, combinados también con el hueso, que es el alveolo, donde están los dientes, ¿ok? Pueden haber hendiduras mediales que también se encuentran presentes. Bueno, esto no nos vamos a pasar un poquito porque son diferentes tipos de clasificaciones. ¿Y a dónde me voy con la parte de clasificaciones que ya vamos a determinar más adelante? El paciente también tiene una alteración nasal y esta alteración nasal también entra dentro de una clasificación porque tenemos que tratar de corregir. Existe un colapso y los diferentes colapsos son los que nos dan los diferentes tipos de cirugía. Fíjense aquí cómo es el colapso nasal en pacientes que tienen labio y paladar hendido bilateral, algunos que son completos, incompletos, y fíjense qué difícil es corregir la parte nasal de este tipo de pacientes. Sí, las alteraciones en las cuales, fíjense la foto del último del lado derecho que veo yo en mi pantalla, es una protrusión muy severa de la estructura ósea con el labio pequeño que se encuentra que se llama premaxila. Y este tipo de tratamientos son un poco complejos. También se encuentran las zonas alveolares, donde el alveolo es, la zona alveolar es donde los dientes erupcionan, donde ustedes tienen todos sus dientes, que también es tejido óseo que también se puede ver alterado. El paladar también en diferentes maneras, diferentes formas de clasificar. Hay muchas formas de clasificar. Lo que yo siempre propongo en relación a las clasificaciones es que coloquemos nuestro diagnóstico de acuerdo a lo que el paciente tiene. Es decir, si tiene labio hendido unilateral del lado derecho con paladar completo hendido unilateral del lado derecho, es lo que tenemos que nosotros para clasificar. Las hendiduras labiales pueden haber muchísimas. Fíjense que pueden haber hendiduras que son muy pequeñas, hendiduras medianas, hendiduras muy amplias, en las cuales requieren diferentes tipos de tratamiento. Este tipo de tratamiento va a depender del tamaño, va a depender de la alteración del músculo que se encuentra en el labio y de las alteraciones de las fosas nasales. Existen otras clasificaciones en las cuales me van a determinar la amplitud de nuestras hendiduras y nosotros como cirujanos vamos determinando los tamaños para escoger la técnica a realizar. Entonces, nosotros, ¿qué evaluamos? Componente nasal, componente labial, componente del paladar y un componente fundamental en el futuro es el componente óseo. ¿Sí? Hay diferentes formas en que podemos ir encontrando a nuestros pacientes y que requieren diferentes tratamientos. Fíjense, esta severidad de hendidura es muy complejo. Entonces, ¿qué pasa en las comunidades muy metidas de diferentes partes, no solamente en el Ecuador, que los tratan como niños monstruos, ¿no? Es decir, que vino el diablo y le puso la maldición y esa familia es maldita y los alejan, entonces se crea un conflicto familiar severo. Entonces, las diferentes alteraciones que se pueden, miren cómo tiene esta nariz del niño. Es decir, nosotros tenemos que ir corrigiendo paso a paso todo. ¿Cómo hacemos el procedimiento? El labio primero se hace entre las 10 semanas de vida, se puede hacer entre los 3 a 6 meses de edad. Estamos tratando de hacerlo hoy hacia los 4 o 5 meses, de acuerdo al reglamento. ¿Por qué? Porque preferimos que el tejido esté más fuerte, que los músculos se puedan evidenciar y que podamos mover los músculos a posición y la piel. La palatoplastia, es decir, a nivel del paladar, se hace hacia los 8 o 9 meses de edad, hacia los 12, 14 meses de edad, sobre todo cuando el niño empieza a hablar, porque nosotros necesitamos corregir esta parte para que el niño no tenga esta voz, que es una voz nasal, la clásica de los pacientes de labio y paladar hendido, y que ya posteriormente, si no corregimos, se graba en nuestra corteza cerebral y los pacientes siguen hablando así. Entonces tenemos que corregir este problema. Los diferentes colgajos que se hacen o se tengan que hacer va a depender mucho de las necesidades, muchas veces de habla del paciente, perdón por ser redundante. La cirugía ortognática o distracción osteogénica se refiere a los movimientos óseos que tenemos que hacer en los niños para corregir esta posición alterada del hueso. ¿Por qué? Porque nuestra cirugía
la alteración de la hendidura, que también es de hueso, no solamente de tejidos blandos, es decir, la fístula, el agujero, la hendidura, como ustedes quieran llamar, provoca que el hueso con la cirugía se quede hacia atrás. Entonces tenemos una cara plana en el tercio medio, es decir, desde la base de la nariz hasta el labio superior. Entonces esto tenemos que corregir con cirugías. Las revisiones de labio se puede hacer a cualquier momento y la cirugía final de nariz es la última procedimiento que se hace cuando ya el niño avanza. El labio paladar hendido desde el punto de vista quirúrgico, tenemos que tener mejor desarrolladas nuestras estructuras anatómicas, ver bien, como yo les dije, por eso no operamos a los 3 meses de nacido. Hay cirujanos que lo hacen y todo, es preferible poder observar que los músculos sean más resistentes, que la piel sea más queratinizada, sea más dura. Y esta es mi primera niñita que operé llegando al Ecuador después de hacer la residencia en México. Y ya la tengo ya grandota, es gigante, ya me llega más allá de la oreja, es una belleza esta chiquita y fue creciendo con nosotros y fue poco a poco haciendo el tratamiento. ¿Cuál es lo más importante? Que se llama manejo integral. El manejo integral que les dije desde el principio con la fundación. Esto hace nuestra odontopediatra, esto hacen los pediatras, pero más que todo la odontopediatra es la que maneja este tipo de placas con estos conformadores nasales. Entonces, todos estos que trabajan con nosotros son fundamentales. Perdón, me olvidé de terapia del lenguaje, que creo que es una de las partes más fundamentales dentro de la fundación y les quiero muchísimo a todas las terapistas del lenguaje. Son aquellas que trabajan durísimo con los niños para que puedan tener mejor capacidad de hablar. Otorrinolaringología es fundamental porque existen alteraciones a nivel también de los oídos y garganta que nos ayudan muchísimo y obviamente todos aquellos que están dentro. Ortodoncia también es fundamental para ayudarnos. Fíjense cómo estos niños tienen este tipo de alteraciones nasales, labiales, maxilares, del paladar y que tenemos que corregir. Estas plaquitas a veces nos sirven para cerrar un poco el espacio y que nuestra cirugía del paladar sea un poquito más fácil, podría decir, y que tenga menos alteraciones que son aquellos huecos o fístulas. Así nos llegan los niños con estos colapsos, fíjense, y son colapsos dentales. Entonces, bueno, no solamente el cirujano plástico corrige, ahora quiero poner un paréntesis importante. En la fundación internacionalmente ya no nos llamamos cirujano pediátrico, cirujano plástico, cirujano maxilofacial, cirujano de cabeza y cuello, no. Ahora nos llamamos cirujanos de hendidos, cleft surgeons. Y este cleft surgeons es una palabra que se buscó para definir a los profesionales quirúrgicos que operan este tipo de pacientes. Entonces ahora nos llamamos cirujanos de hendidos. Este paciente, por ejemplo, se envía a tratamiento ortopédico, ortodóntico, con la odontopediatra y odontopediatría y con ortodoncia para que nos ayuden a corregir la posición dental. Esta es una máscara facial en la cual se pone a los pacientes para tratar de llevar el maxilar hacia adelante y que obviamente disminuyamos aquel colapso que tienen los pacientes. Así están los pacientes, así llegan con ese desastre. Entonces, que necesitamos muchos voluntarios profesionales que nos ayuden para corregir estos problemas. Y así van quedando con el tratamiento de ortodoncia. Entonces, fíjense qué gran trabajo se puede hacer en conjunto con las otras especialidades. Tenemos este tipo de pacientes, fíjense las alteraciones tan severas que pueden presentar o las alteraciones óseas que ya vamos a conversar un poquito más adelante. Vamos rápidamente con labioplastía. Porfa, me avisan si voy muy rápido o me avisan si ya estoy pasándome el tiempo, ¿ok? La Por ahora va labioplastía. bien. Perfecto. La labioplastía, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? El arco de Cupido es algo muy importante que tenemos en nuestro labio, ¿sí? Esa zona que tenemos los 3 puntitos en los cuales podemos llevar a posición o tenemos que llevar a posición. También el ala nasal. Tenemos que tener cicatrices menos posible, tenemos que evitar tensión de tejidos. Hay que reposicionar el músculo que está en el labio. Cuando ustedes hacen la manera de beso, están llevando el labio superior hacia adelante. Estos niños no pueden hacer eso porque el músculo está dividido en la mitad. Se mueven los 2 segmentos de los 2 lados, entonces tenemos que reorientar el músculo y obviamente hacer el piso de la nariz que necesitamos tener. ¿Cómo es la selección de la técnica? Nosotros medimos el tipo de hendiduras, hacemos mediciones, o sea, son puntos exactos de acuerdo a lo que necesita el paciente. Y son medidas específicas. Fíjense cómo hacemos, no me voy a detener a explicar porque
nos quedaríamos aquí hasta el día de mañana explicando cómo se hacen las mediciones, pero son medidas específicas que nos ayudan a determinar qué tipo de técnica podemos utilizar para corregir la patología. Entonces, fíjense los diferentes tipos de pacientes que hemos tenido. Y estos pacientes son los que nosotros tratamos de corregir. Evitamos cierto tipo de cortes o tratamos de evitar cierto tipo de cortes intraorales para que no se formen cicatrices muy fibrosas y que en el futuro obviamente provoquen una retención del crecimiento póstero anterior del tercio medio facial. Entonces estamos tratando de ir corrigiendo este tipo de alteraciones, este tipo de incisiones para evitar problemas. Entonces ahí tenemos diferentes patologías o diferentes correcciones quirúrgicas. Alguna vez daba una conferencia a personas que no tenían mucha relación con labio paladar hendido, y si ustedes ven la última foto de la derecha de abajo, van a decir, pero qué fea quedó la nariz. O sea, yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿cómo puedo yo decirles por qué quedó fea la nariz? ¿Cómo les hago comprender por qué queda fea la nariz? Y muchas veces esto es buscando la razón más clara para todos los participantes, es las hendiduras son tan amplias que nosotros tenemos que buscar cerrar el labio y eso se va a ir soltando después poco a poco. Se suelta y después obviamente este tipo de pacientes requieren cirugía nasal para corrección. Es decir, tratamos de hacer lo mejor posible, dejarlo mejor simétricos, pero es muy complejo, sobre todo en pacientes de labio paladar hendido bilateral. Y ahí tenemos otro bilateral, fíjense. Y este es una paciente, creo que es del Asia o del África, no recuerdo, pero fíjense las alas nasales. O sea, es terriblemente la deformidad que tiene y unas veces solamente nos fijamos en la hendidura del labio, pero fíjense en la nariz. Y la nariz, lo mejor que pudimos haber dejado fue en esa posición. Aquí tenemos cierto tipo de correcciones que hacemos cuando hay secuelas, porque las secuelas hay muchísimas. Entonces, qué mal operado está qué mal operado está el paciente se retrajo, se dañó la cirugía. Y muchas veces no es eso, es efectos nutricionales de nuestro paciente, que cuidados postoperatorios de los familiares muchas veces, y hemos tenido también complicaciones. Fíjense estos niños, cómo son operados con diferentes técnicas y sus resultados. No me voy a detener mucho en esto por tiempo. Ok. Vamos rápidamente al paladar. El paladar también es una de las circunstancias importantes porque si ustedes se fijan en la foto inferior derecha, los músculos también se encuentran en posición inadecuada. Y esta es una de las partes fundamentales que nosotros tratamos de hacer, que es corregir esta alteración a nivel del paladar. Como objetivos, conformar piso nasal, reorientar músculo. La función velofaringea es una importantísima circunstancia porque estamos con el habla. Hay alteraciones que se llaman de disfunción velofaringea, en la cual el escape el aire y el paciente no tiene la capacidad de producir los sonidos correctos. Menores cicatrices posibles, evitar formaciones de fístulas. Obviamente, las fístulas son aquellas de que después de que cerraste, se puede volver a abrir porque diferentes circunstancias quirúrgicas, hablábamos nutricionales, cuidados, de alimentación y todas esas circunstancias, y ahí vamos cerrando poco a poco. Es decir, el paladar se cierra. El primer paso es el piso de la nariz por medio de colgajos que nosotros llamamos cortes especiales, luego los músculos y después la mucosa del paladar. Es decir, se va cerrando en 3 etapas importantes. Si nosotros no cerramos piso nasal, por lo general lo que sucede es que va a existir una fístula o un agujero nuevamente hacia la nariz y el paciente requiere ser operado otra vez. Hay diferentes técnicas, Bollagenbeck, Bobaldil, setaplastías, mínimas incisiones, muchas técnicas que no me voy a detener por tiempo y que nosotros vamos trabajando para poder cerrar. Es difícil un poquito entender esta foto, pero debajo de las dos se encuentra el piso de la nariz, el piso nasal conformado y las dos colgajos laterales que luego se van cerrando. También hay diferentes tipos de hendiduras. Hay muy amplias, hay muy pequeñas que podemos definir qué tipo de tratamiento hacer o que necesitamos tomar a veces colgajos de una estructura que se llama Bomer para poder cerrar. Y ahí tenemos todos los cierres. A veces es difícil tomar, yo creo que es muy complejo tomar fotografías de los pacientes muy chiquititos del paladar y decirles, abre la boca, déjame tomarte una foto postquirúrgica a los 2 o 3 meses y lo estamos ya intentando hacer. Pero esos son los cierres quirúrgicos inmediatos.
setaplastías que también se puede hacer para alargar nuestro paladar, para mejorar el habla, porque existe una cosa que se llama insuficiencia velofaringea, que es de longitud, y una incompetencia velofaringea, que es una alteración del que no están suturados los músculos. Y hay diferentes técnicas, diferentes cosas que nos vamos inventando, y esta es una técnica que inventó el doctor Ghulam Fayaz, eh, un doctor pakistaní, una de las eminencias de cirugía del labio y paladar a nivel mundial, y tuve la oportunidad de conocerlo en el África y compartir con él mucho, y realmente es un extraordinario profesor, es un extraordinario ser humano, y es una extraordinaria persona en la cual no esconde su conocimiento para el resto. Insuficiencia e incompetencia es lo que nosotros estamos hablando, que es la cuestión del habla. Y a veces nosotros solo queremos estar operando el labio para ver qué tal bonito me quedó y que me digan, hoy qué gran cirujano eres. Está mal. Tenemos que corregir integralmente al paciente, es decir, vamos para la parte estética y también la parte funcional. Y esto es algo que hacemos diferentes tipos de cirugías para corregir el habla de nuestros pacientes y corregir cómo van a pronunciar cierto tipo de vocablos, cierto tipo de palabras, con la ayuda de las maravillosas, extraordinarias terapistas del lenguaje, que las amo con todo mi corazón. Las fisuras nasoalveolares. Esto es una fisura nasoalveolar, lo que ustedes ven en la segunda fotografía superior. Es un hueco. ¿Por qué? Porque también hay hueco en el hueso. Y por ahí toman yogur, sale por la nariz. Entonces es un desastre. No bajan los caninos, no bajan los dientes incisivos laterales, porque para que un diente erupcione necesitas hueso. Entonces, ¿qué hacemos por lo general después de un tratamiento ortopédico y ortodóntico, por odontopediatría y ortodoncia, que ya corrigen lo que mejor se pueda la posición dental, injertos de hueso? Y esto lo hacemos muchas veces en las misiones con injertos de hueso de la cresta ilíaca anterior, que es la cadera, y que tenemos un muy buen resultado. Cuando los pacientes, obviamente, los seguros privados tienen cobertura, lo hacemos con hueso de banco, porque obviamente es demasiado costoso para nuestros pacientes. Y recuerden que casi el 99.9% de los pacientes que operamos son de realmente escasos recursos económicos. Entonces, la parte dental es fundamental. Del lado derecho de la pantalla nuestro superior se ve cómo se quedó un diente incisivo hacia arriba. No está saliendo. ¿Por qué? Porque no tiene hueso. Necesitamos injertar. Esta es una tomografía donde también se ve el agujero. Fíjese en la nariz, y del lado derecho se ve el agujero en el cual necesita ser injertado. Ahí se ve una reconstrucción también. Y esta hendidura ósea también necesita ser injertada. Aquí está nuestro paciente. Ahora utilizamos nosotros mucho, tanto en mi consulta como los pacientes de la fundación, algo que se llama plasma rico en fibrina, que son factores de crecimiento, y lo que empezamos a hacer un protocolo de utilización para nuestros pacientes. Ahí estamos cerrando la piso nasal, ahí estamos injertando el hueso de banco. Obviamente solo esa jeringa que ustedes vieron ahí cuesta $1,500, entonces depende del seguro que si le cubre o no. Y aquí está el injerto de hueso, aquí le ponemos el plasma rico en fibrina, que son tomado de la sangre del paciente, y una membrana de colágeno, la sutura, ¿ok? Otros pacientes que tenemos con fístulas. Las fístulas son tenaces. O sea, la fístula, fíjense la segunda foto inferior del lado izquierdo. Es un desastre, es una necrosis o muerte completa del paladar después de una cirugía probablemente mal realizada. Y esto nos ocasiona a nosotros dificultades. Es como que tienes comunicada la nariz con la boca. Entonces, te puedes pasar con una jeringa por la fosa nasal, comer y te la tragas. ¿Por qué? Porque pasa directo a la boca, toman yogur y se les pasa a la nariz. O sea, esto es un problema grave para el paciente. Y precisamente es una de las cirugías más dificultosas que hacemos, uno de los procedimientos quirúrgicos más complejos. Fíjense cómo hemos cerrado varias fístulas. La foto inferior del lado izquierdo es un colgajo de lengua, es decir, pegamos la lengua haciendo ciertas técnicas quirúrgicas, esperamos 15 días y volvemos a cortar. Es un colgajo que nos ayuda a formar tejido. Ahora, será este año que estamos esperando con otro cirujano, que es el doctor Franklin Paredes, un gran cirujano con más experiencia en la fundación. Queremos ir a Pakistán a hacer un curso de 20 días de actualización del cierre de fístulas, justamente con este doctor Ghulam Fayaz, para poder mejorar la técnica para nuestros pacientes. Ortognática y distracción, probablemente esto no se escuche mucho. Cirugía ortognática es el movimiento de los huesos de la cara para llevar a una posición anatómica correcta
de acuerdo a la base del cráneo. Y la distracción osteogénica es el crecimiento que se hace de los huesos. Alguna vez veía un programa en el cual les hacían crecer los huesos poco a poco para que sean más altos. Básicamente es eso. Es un paciente que tiene ya tratamiento de ortodoncia, varias cirugías, labio, paladar, reconstrucciones óseas, todo lo que hemos visto, pero ven como los dientes de adelante están hacia atrás. Entonces lo que queremos es mover hacia la parte de adelante y tenemos esta radiografía. Toda la estructura del tercio medio facial se encuentra hacia atrás. Hacemos algo que se llama cirugía ortognática, cortamos el maxilar, los llevamos hacia abajo y ponemos el maxilar en su posición anatómicamente normal. Esos factores de crecimiento o plasma rico en fibrina, que también estamos utilizando, y el paciente antes y después. Este es el paciente antes y después. Fíjense la foto de la izquierda y derecha, como ya se proyectó un poquito más la nariz, se proyectó el labio superior. Y son cirugías que nos ayudan mucho a corregir la parte estética y funcional del paciente. ¿Ok? El paciente va a masticar un poco mejor. Fíjense cómo sí cambia mucho. Él está feliz. Creo que hace una semana se hizo la cirugía de la nariz. Allí está llevado hacia adelante lo que más se puede. Y con ortodoncia seguiremos corrigiendo. Este es el antes y el después. Fíjense en la segunda foto. Se encuentran las placas y tornillos de titanio con lo cual fijamos el maxilar en su posición correcta o normal. Aquí tenemos el antes y el después. Otro caso es un caso ya severo. Este caso es para distracción osteogénica. Es un paciente ya muy avanzado de edad. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dejar a los pacientes sin ningún tratamiento. Entonces buscamos la opción. Pero buscamos la opción, la aparatología o los aparatos quirúrgicos que necesitamos para este paciente, que van a ver más adelante, cuesta $25,000. ¿De dónde me saco yo $25,000 para poder ayudar a este paciente? Fíjense cómo los dientes de arriba están totalmente hacia atrás. Es una locura, es más de 11, 10 milímetros. ¿Qué puedo hacer con este paciente? A ponerle este aparato. Este aparato se llama distractor osteogénico externo o RED device. Es un aparato que lo colocamos fijado en la parte lateral del cráneo, ¿ok? Y se fija en el hueso, como ustedes ven ahí, y con estos alambritos que van hacia la boca, vamos jalando, después de hacer un corte del hueso maxilar, hacia adelante, todos los días 1 a 1.5 milímetros. Entonces vamos jalando, el paciente viene a la consulta todos los santos días para hacer el movimiento de 1 milímetro, llevar hacia adelante. Ahí estamos haciendo algo que se llama distracción ósea y distracción histiogénica, es decir, de tejido duro y tejido blando. Esa es una foto como el paciente fue llevándose todo el maxilar para adelante y llevándolo a la posición correcta o mejor posible. Ese es el antes que ustedes pueden ver de la foto del lado izquierdo y el después. Es decir, todo requiere, nosotros como vuelvo, repito, tenemos la felicidad de poder hacer este tipo de cosas con los pacientes, pero sí necesitamos cierto tipo de materiales que son muy difíciles de corregir. El antes y el después que ustedes ven ahí es reciente, es decir, todavía existe un proceso inflamatorio. El paciente va a requerir que espere el proceso inflamatorio, cirugía nasal para corregir, pero le cambió la vida. Él mismo viene cambiado su vida totalmente después de 35 años de estar así. ¿Ok? Este es el antes y el después. Fíjense cómo mordía antes y cómo está mordiendo el día de hoy. ¿Ok? Como conclusión y recomendaciones, es muy importante la valoración del paciente de manera inicial, es muy importante la valoración psicológica, es muy importante la valoración integral de nuestro paciente, es muy importante el tratamiento ortopédico, ortodóntico y todas las técnicas quirúrgicas que nosotros tenemos a disposición, escoger la mejor técnica o la que sea más, el cirujano sea más hábil, la valoración del habla, que es fundamental, la parte de fístulas, los injertos y los tratamientos que se tienen que hacer. ¿Okay? Esto es parte de la fundación, esto es parte de lo que nosotros hacemos. Trabajamos en pandemia muy duro, nos arriesgamos muchísimo. El grupo que ustedes están viendo del lado izquierdo, la primera y segunda foto, y la de abajo central, hacíamos 2 misiones o 2 misiones muy pequeñitas de atención de 7, 8 pacientes cada 15 días durante la pandemia. Fue muy complejo, fue muy riesgoso
pero no podíamos dejar a nuestros niños con este problema tan severo y alteraciones psicológicas que daban o que tenían durante todo este tiempo. Es decir, necesitábamos ayudar, necesitábamos arriesgarnos, necesitábamos arriesgar a nuestros pacientes, pero yo creo que fue un riesgo mínimo a los resultados y gracias a Dios no tuvimos ninguna complicación durante todo este tiempo. Ahora estamos haciendo misiones un poquito más grandes cada mes. Estamos operando entre 10, 11, 12 niños y a finales de julio vamos a tener la oportunidad de ir a Milagro a operar durante 2 días alrededor de 30 niños que ya nos urge poder ayudar a estos chicos, a estas familias. Entonces lo hemos hecho poquito a poquito. Así que les agradezco muchísimo. Me fui un poquito rápido por el tiempo que tuvimos. Me voy a regresar con ustedes nuevamente. No sé si estoy bien. Ok. No sé si me escuchan. Sí, sí se escucha. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, algo que podamos responder. Adelante, Valerie. Claro, buenos días, primeramente, en primer lugar. Quería preguntar, yo tengo algunas dudas, sobre todo acerca de la fundación y algunas preguntas como que más específicas. Entonces, quería preguntar si tal vez podría contactarme con usted por correo electrónico para hacerle algunas preguntas. Claro que sí. Claro que sí. O le puedes pedir mi teléfono. Ahí tienen mi contacto y podemos conversar lo que ustedes necesiten. Claro, estaría increíble, o sea, solamente era para saber si podría contactarme con usted de alguna forma, entonces. Claro que sí. Claro que sí. Listo, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma en la que nosotros como voluntarios estudiantiles podemos ayudar en las misiones que se están realizando ahora en pandemia? A ver, la parte fundamental es cuidarse. O sea, eso yo creo que todavía hasta que no tengamos la posibilidad de vacunarnos, los que tengan la posibilidad de vacunarse, pues se puede conversar en la fundación para poder ir a las misiones. Ahora, en nuestras misiones de este rato son misiones muy cortas, muy pequeñas y de muy bajo presupuesto. Entonces, queremos tratar a los voluntarios, a todos por igual, es decir, que todos tengan transporte, si los vamos en avión, todos en avión, si hay hotel, para todos comida. Yo creo que ahorita es fundamental reunirse en la fundación ustedes como voluntarios estudiantiles y hablar con la coordinación que es con el Panchito Punina. Yo creo que el Pancho y Omaire que están ahí pueden ir viendo cuáles son las necesidades que ustedes pueden hacer para la fundación. O sea, hay cosas extraordinarias que veo que están haciendo los voluntarios. El otro día vi que, no quiero decirles que hagan esto, pero el otro día vi que estaban haciendo lavado de autos en Cumbayá y todo ese dinero se iba para fundación y cosas así. Me pareció una locura, me pareció súper interesante. Pero hay otras cosas que se pueden hacer también en la fundación. Es decir, necesitamos, qué sé yo, si hay niños que no tengan ropa o niños que falten, no sé, hay muchísimas cosas que yo creo que se puede coordinar y que ustedes pueden ayudar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, Diego. Buenos días con todos y buenos días, doctor. Gracias por toda la explicación y por toda la labor que ha hecho. Mi pregunta va encaminada a que yo próximamente, no en mucho tiempo, voy a mi año rural y como usted dice, quizás la salud rural es un poco quizás descuidada, de que las familias de ahí tienen desinformación en esto y muchas veces piensan que es una maldición y tienen un poco más pensamientos mágicos respecto a esta patología. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos dirigir primero el conversatorio y después referirlos a la fundación de alguna forma para que ellos quizás tengan otra perspectiva de la patología? Esta es una extraordinaria y maravillosa pregunta. ¿Por qué? Porque siempre llegan los familiares, como les decía yo, enojados. Y enojados con el papá o la mamá o están peleados. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que hacer cuando estén haciendo su servicio de salud rural y llegan a este tipo de pacientes es sentar a la familia. Es decir, no es que venga solo mamá y papá, los dos
o abuelos, y si pueden a toda la familia que esté relacionado, que vivan con ellos. Acuérdense que muchas comunidades en una casa viven 30. Entonces, la parte fundamental que se tiene que decir a ellos es que esto no es culpa de absolutamente de nadie. Así tienen que aprender. No es culpa de mamá, no es culpa de papá, no es algo que le quisieron hacer, no es mal de ojo, no es líquido, no. Es una circunstancia que se dio por diferentes etiologías. Es decir, pudo ser que alguna familiar lejano de ustedes haya tenido y se haya presentado, o puede ser que, no sé, tomaste algún medicamento importante, o puede ser que tuviste algún tipo de trauma durante el desarrollo del bebé, pero no es culpa de nadie. Y esa parte fundamental de decir no es culpa, desde ahí ya se va creando una conciencia psicológica en la que les puede tratar. ¿Ok? Fundamental hablar con la familia. Y obviamente a veces hay comunidades en que dicen, no, doctor, mi chamán me dijo que fue el mal de ojo que me hizo la María de la montaña que está al frente. No, señora, no es así. Esto es por esto, y yo le voy a pasar para que le puedan atender y que le traten bien lo mejor posible a su bebé. ¿Ok? Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, parece que no. Así que muchísimas gracias, doctor. De verdad fue súper informativa y muy interesante toda su charla. Nos encanta poder tener este contacto con AIMSFQ y el Club de Operación Sonrisa de la San Francisco y esperamos seguirnos encontrando en otras oportunidades. Ok, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estoy presto a cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Les puedes dar mi teléfono, no me estresa. Si no les respondo un día, perdón, les respondo lo más rápido posible. Para mí es muy importante la Universidad de San Francisco. Para mí es muy importante el que ustedes sean parte de esto. Les felicito, me da mucho orgullo. Vuelvo y repito, estoy tratando de que la universidad tenga una mayor inclusión dentro de lo que es esto de la labor social y que es fundamental para poder llegar a no a ser el mejor ser humano, pero ser un correcto ser humano. Entonces, me da muchísimo gusto. Si tienen dudas o cualquier cosa, escríbanme, no pasa absolutamente nada. No coordino yo mucho a los voluntarios, pero yo les puedo ir pasando con la gente que está coordinando y van a ver que cuando ustedes estén ya dentro de lo que es la fundación y cuando participen en misiones grandes, no van a querer dejar de ir, van a querer siempre estar y creo que es fundamental. Así que les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Chicos, Estén muy bien. Chicos, en 2 minutos ya vamos a empezar con la siguiente charla. Entonces, hasta eso, quédense aquí. Y de los pacientes con labio y paladar fisurado, dada por el doctor Franklin Paredes. Él es un doctor especialista en cirugía plástica y reconstructiva de la Universidad Católica de Buenos Aires, con una subespecialidad en microcirugía de la Universidad de París 13. Cirugía de mano en el Instituto de la Mano de París y cirugía plástica infantil con Operation Smile en Norfolk, Virginia. Cirujano certificado de Operación Sonrisa desde el 2006. Entonces, le damos la bienvenida, doctor. Buen día, gracias por esta invitación. Veo que Valerie estuvo un poquito antes. Somos compañeros de Operación Sonrisa y muy apasionados por el trabajo que hacemos ahí. Somos de los activos fijos de Operación Sonrisa ahora, en tiempos de pandemia. Bueno, vamos a ver una visión general de lo que es el manejo del labio y paladar hendido y un poco más enfocado a lo que hacemos en Operación Sonrisa. Es el manejo integral del labio y paladar hendido. Bueno, comencemos con las introducciones. Las malformaciones congénitas, las más frecuentes son, las dos más frecuentes son las deformidades del pie, el pie hendido, esa es la más frecuente, y la segunda más frecuente son las hendiduras faciales. De estas hay muchos tipos, 15 son las más frecuentes de las hendiduras faciales que hay, no sé el grado de
el grado de conocimiento que tienen los que están compartiendo, que están escuchando esta charla. Pero según esta clasificación, las hendiduras de labio y paladar son las más frecuentes dentro de lo que se encuentran las hendiduras faciales con la clasificación de Tessier. Ya se ha descrito esto desde antes de Cristo. En la historia de los Hipócrates describió casos de paladar, de labio hendido 400 años antes de Cristo. En China ya se describió la reparación de esta patología 255 años antes de Cristo. Pero en la época moderna no tenemos reportes de una cirugía exitosa de esto, bueno, con todo el asunto del siglo oscuro, con la Edad Media y tal. Sino Le Monnier, justo en Francia, describe la primera cirugía exitosa de paladar en 1764. ¿Sí? Y no fue hasta el siglo XX, hasta el siglo pasado, en 1930, que Cooper, en la clínica de Lancaster, describe este concepto que es muy, muy importante, que debemos fijarnos, este concepto de tener un equipo integrado para el manejo del labio y paladar hendido. La estadística a nivel mundial, bueno, tenemos la prevalencia es de 1 en 600 recién nacidos presentan esta patología. Pero esto cambia de acuerdo al origen geográfico. Tenemos que en África puede llegarse a estar en 1 en 400 nacidos vivos. Los pacientes de raza negra tienen una mayor incidencia de esta patología. En cambio, los asiáticos tienen una menor, 1 en 400 nacidos vivos, y acá en Latinoamérica estamos más o menos en 1 en 500 recién nacidos. Esa es la incidencia. Los caucásicos, digamos, los blancos, estamos por ahí también, un poquito menos, 1 en 450 por ahí. De estos, la mayoría tienen labio hendido, y de estos, la mitad más o menos tienen también paladar hendido, ¿sí? En 2001 se calculaba que cada 2 minutos nacía una persona con este problema. Obviamente se ha duplicado prácticamente la población en este tiempo, y esta incidencia va a ser mucho mayor. Ahora, de los labios y paladares hendidos, el izquierdo es el más frecuente. Es más frecuente en 2 a 1 en hombres que mujeres, pero en las mujeres se da más frecuentemente la hendidura de paladar única, es decir, aislada. Factores, la etiología. Hay muchos factores. Hay factores genéticos, vienen ligado a un cromosoma único, es multifactorial y derivado del gen de la mitocondria. Hay factores ambientales que aumentan la incidencia, como la exposición de tabaco. Hay factores virales, malnutrición, especialmente la falta de ácido fólico. Y también hay agentes teratógenos, como en casos de que haya presentado la paciente, la madre, ¿no? Rubiola, uso de corticoides, o algunos medicamentos que puede haber usado, como metotrexate, Valium o Dilatin. Factores predisponentes: alta edad materna, madre con diabetes, toxemia del embarazo, malnutrición, como dije, falta de aporte sanguíneo. También existe este predisponente racial, como hablamos, la raza negra es la que tiene mayor incidencia, y hay una mayor incidencia en pacientes que tienen mongolismo. La radiación también afecta. En el caso de que haya familias que tienen esto, si hay varios miembros de la familia
cercana que tengan el problema del labio paladar hendido, hay una mayor incidencia. Si es que un hermano tiene un labio paladar hendido completo o bilateral, es más probable que el nuevo hijo presente también esta patología. Si es que un hermano o mujer que es del sexo menos afectado por esta malformación ha presentado, es más probable que tenga un hermano o hermana que también tengan este problema. O también si es que la mamá ha presentado. Sí, y consanguinidad, por supuesto, en caso de matrimonio entre parientes cercanos. Han habido muchas clasificaciones de lo que es labio paladar hendido. Vamos con una de las más antiguas, la de Davis y Richer, en que simplemente se clasifica las hendiduras del labio, ¿no? Como unilateral, bilateral, o también hay hendiduras medias, que es la menos frecuente. Pueden ser completas o incompletas. Todo esto es anterior al orificio incisivo. Y lo que es posterior al orificio incisivo, tenemos también de la clasificación de Davis y Richer, tenemos que hay los paladares, la hendidura de paladar duro, la hendidura de paladar blando, y la que es completa. Una clasificación más nueva es la clasificación de Kernahan y Stark en 1971, en que se une las hendiduras de labio, alveolo y paladar. Aquí clasifica las hendiduras de labio y alveolo como anteriores al orificio incisivo, que es este puntito que vemos ahí entre el 3 y el 6. Entonces puede ser derecha o izquierda. Y lo que es paladar están posteriores al agujero incisivo. Y las clasifica como siempre mediales, pero en la realidad vemos que hay hendiduras las fisuras pueden ser también bilaterales o unilaterales en el paladar. Sobre todo vemos esto lo vemos por el Böhmer, ¿sí? El Böhmer puede estar dividido en la mitad o puede estar la hendidura a uno u otro lado. El diagnóstico se puede hacer con un ultrasonido en las evaluaciones prenatales, con ultrasonido 2D o 3D, creo que ahora ya está 4D. Se puede lograr una detección en 22 a 33% de los casos. Si presenta el labio hendido, el 73% de los casos de estas detecciones se logra, y el paladar hendido es un poco más difícil de diagnosticar en el ultrasonido en los controles prenatales. Inclusive vemos que hemos tenido en la fundación y en la práctica privada también pacientes que nos son referidos por el pediatra o los vemos directamente en que no se ha diagnosticado un paladar submucoso hendido. A veces llegan al 1, 2, 3 años y las madres nos buscan porque el paciente no habla claro, no aprende a hablar, y han tenido un paladar submucoso que no ha sido diagnosticado. Entonces, mucho más complicado en la evaluación, en el ultrasonido prenatal. Estas hendiduras del labio y paladar conllevan muchos, de hecho, problemas asociados. Y aquí también es importante que tengamos este concepto que hablamos de un equipo integrado. Va a haber problemas dentales porque al haber una hendidura de alveolo, va a haber una mala alineación de los dientes, va a haber un gap, de hecho, en las hendiduras completas. Entonces eso necesita tratamiento. Hay problemas asociados craneofacial, por lo que tenemos también necesidad de tratamiento ortodóntico o de cirugía con craneofacial, ya que de por sí en esta patología va a haber una retroposición del maxilar superior y además las cicatrices que nosotros asociamos
al hacer la cirugía de paladar, conllevan una mayor retroposición de maxilar superior. Entonces, llegado, ya vamos a hablar de esto, pero llegado a cierta edad, en muchos casos necesitamos de una cirugía craneofacial, que hay que hacer un avance con un Lefort, con una cirugía que se llama de Lefort, la tipo 1, tipo 2, para avanzar la arcada dental superior. Hay deformidades de la nariz, que también requiere cirugía. Hay problemas en la alimentación. Desde el nacimiento, el paciente no se alimenta adecuadamente. Hay problemas del oído, hay problemas del habla, al haber problemas del oído, y también por la malformación del paladar. Hay una incompetencia velofaringia que no permite la pronunciación adecuada del paciente, y otros problemas. Hay problemas psicológicos, hay problemas económicos, hay todo tipo de problemas. Entonces, mantengamos este concepto de un equipo integrado para el tratamiento. Aquí vamos al manejo multidisciplinario. Nosotros, los cirujanos, somos una parte del team, ¿sí? Antes, como se vio cuando recién se comenzaron a operar esto, se pensaba que el tratamiento solo era el quirúrgico, ¿no? Se operó y ya está. Pero, como vimos ya desde principios del siglo pasado, se vio que se necesitaba un manejo de un team, que incluye, de hecho, no somos los primeros que debemos evaluar al paciente. Los primeros que evalúan al paciente es pediatría, que lo ven al nacer, nos refieren al paciente si es que ha habido un diagnóstico prenatal. Igualmente nos refieren al paciente, ya necesita el tratamiento psicológico, ya necesita el tratamiento del genetista, ya necesita el tratamiento de trabajo social, antes de que nazca el niño. Esto será yo he visto solo en la práctica privada un par de casos, por decir, ¿no? Muy pocos casos en que el paciente viene a consultarnos ya antes de que nazca el niño. Y esto es bueno porque cualquier nacimiento de un niño con esta malformación representa un shock para toda la familia. Y bueno, aquí en el Ecuador no existe la legislación, apenas se está peleando por este asunto del aborto en casos de violación, pero en otros países existe la legislación, y no recuerdo en cuál está permitido el aborto en casos de malformaciones congénitas, incluidos los casos de la bipaladar. Y si es una malformación congénita, hay casos sindrómicos en que vienen asociados con otros problemas, pero no es la mayoría de los casos. Y como pueden ver, vamos a mostrar algunas fotos. Después de la cirugía y el manejo adecuado de todo el team, se puede lograr no diríamos de 100%, pero podemos llegar a un 90-95% en todo aspecto, en estético, en psicológico, en habla. Entonces, es como extremo tener que llegar a pensar que un paciente con esta malformación puede ser objeto de un aborto. Pero por eso es importante la valoración prenatal, para conversar con los pacientes de el pronóstico. Sí, es un tratamiento de toda la vida, ¿no? Hasta los 20, 25, 30 años estamos siguiendo a estos pacientes y dándoles tratamiento, pero no algo tan extremo como el aborto. Entonces se les aconseja a los pacientes, a los padres, se relajan y luego se involucran y siguen en los tratamientos. Una vez que nace el bebé, sí, el cirujano otra vez tiene que evaluarle, tiene que seguirle pediatría, porque necesita lograrse algunos requisitos para poder entrar en cirugía. La valoración con otorrino, odontología, después de las cirugías de paladar, terapia de lenguaje, por supuesto enfermería, odontología. Entonces es un team que necesita estar continuamente trabajando en conjunto. El Centro de Filadelfia para las investigaciones en el crecimiento de los niños
estableció una especie de cronograma, unas fases, 8 fases en el seguimiento y tratamiento de los pacientes con este problema, con los problemas del labio paladar hendido. Como estaba hablando, en la fase prenatal, es la primera fase, sobre todo se involucra el genetista, el trabajador social y psicología. Psicología es muy importante, como les estaba explicando. Ya una vez que nace el niño, entramos a la fase 2. El pediatría, como les decía, tiene es el protagonista acá y quien coordina las interacciones con las otras especialidades. Nos vemos los cirujanos, hablamos con los pacientes. Ahí está odontología, a veces hay unos paladares muy abiertos, puede necesitar ortopedia, ortodoncia, necesita usar placas, para que pueda alimentarse el bebé necesita algunas cosas. Durante el primer año es la fase 3, otra vez pediatría, aquí ya somos más protagónicos los cirujanos. La primera cirugía se hace durante el primer año de vida, que es la cirugía de labio, la queiloplastia, interviene odontología y ya comienza terapia de lenguaje también. Durante el segundo año es la fase 4, otra vez cirugía, otra vez pediatría, es cuando se hace la cirugía de paladar en este segundo año de vida. Terapia de lenguajes y otorrinos son muy importantes por los problemas relacionados del oído medio del paciente y porque es durante el segundo año donde primordialmente se aprende a hablar. La fase 5 es entre los 2 y 6 años. Aquí es muy importante la ortodoncia. Como decíamos, tenemos que alinear esas arcadas dentales para que sea lo más normal posible, terapia de lenguaje. Durante esta edad, durante esta fase, hay una de las complicaciones más frecuentes o una de las secuelas más frecuentes en lo que es de labio paladar hendido, que son las fístulas de paladar. Y entonces también aquí necesitaríamos intervenir los cirujanos también. En la fase 6, entre los 6 y 12 años, también las correcciones quirúrgicas, esto es el tratamiento de las fístulas. Muchas veces hay unos gaps muy grandes en las arcadas dentales y las hendiduras alveolares no se cierran, entonces el tratamiento con las placas, con los brackets, con tal, logran cerrar y aquí tenemos más o menos a los 6, entre 6, 7, 8 años hacemos una intervención que es el cierre de este gap y además el poner un injerto óseo, lo que favorece la erupción del incisivo lateral superior, que necesita del estímulo de la presión para aflorar. Luego tenemos la fase 7, que ya es entre los 12 y 18 años. Aquí vamos a hacer las correcciones de cirugía de la nariz. Ya podemos estar pensando en los pacientes que necesiten un avance de maxilar, un Lefort y el tratamiento ortodóntico. Y luego seguimos, ¿no? Seguimos tratando problemas de lenguaje, problemas odontológicos, detalles estéticos, más estéticos en este tipo de pacientes. Bueno, Operación Sonrisa, 25 años, ya los cumplimos hace un par de años. De Operación Sonrisa Ecuador, estamos desde 1995. En este tiempo, hasta ahora se han hecho 18.500 procedimientos quirúrgicos en 140 misiones. Me parece que son más ahora, si contamos, bueno, ahora en estos momentos de pandemia estamos haciendo unas mini misiones o jornadas más bien, ¿no? Que son de un solo día, en que reunimos pacientes que vemos en la fundación y los operamos en una jornada. Los operamos en una jornada de un solo día, 12, 16 pacientes que tratamos cuando logramos 3 o 4 mesas. Y así compensamos lo que no podemos hacer misiones de 3, normalmente son de 3 días, en que tratamos hacemos como 100, 120 cirugías antes de la pandemia, o cuando hay misiones internacionales, que en Ecuador no hemos tenido misiones internacionales hace muchos años, como parte del grupo de Operation Smile.
pero en otros países en que somos invitados hay misiones internacionales, normalmente son de 7 días, 5 días de cirugía y 3 días de evaluación de pacientes. O hubo un momento en que India tenía una gran casuística de casos primarios y se hicieron mega misiones ahí, hicimos misiones de 20 días. Ninguno de los cirujanos estuvimos 20 días, no sería lo más conveniente para los pacientes y para nosotros por el cansancio, pero se hacían en 2 equipos y duraban 20 días las misiones, 7 días de cirugía y los de evaluación, en 2 grupos. Bueno, en el centro atendemos todas las otras cosas, ¿no? Que es, como decíamos, la evaluación psicológica, el tratamiento de odontología, ortodoncia, terapia de lenguaje. Contábamos con más de 20,000 atenciones en el centro. Voluntarios, habemos a ver, estoy aquí más. Sí. 150 voluntarios. Ahora les voy a hablar de hacemos investigación en Operación Sonrisa, en varias cosas. Una de las investigaciones que estamos haciendo es en un protocolo de manejo de labio hendido unilateral. Esto es, está la investigación en labio hendido unilateral. El algoritmo de manejo del labio hendido que está ya para publicarse en el Journal de Plastic Surgery. Entonces les presento esta investigación que estamos haciendo, ¿no? Esto es más enfocado a mi área, que es de cirugía. Bueno, les describo aquí las técnicas y resultados que hay para cierre de labio. Está descrita las primeras con cierre vertical, luego se hicieron colgajos de varios tipos para cerrar, colgajo local, colgajo lateral, la línea curva con el principio del Ross-Thompson que finaliza en un cierre vertical, colgajo cuadrangular y Millar, que fue el padre de las técnicas modernas para cierre de labio. Pero no todos los labios son iguales. El doctor Fisher, el maestro Fisher, estableció el índice de severidad de la hendidura facial, de la hendidura labial, en el 2008, y dijo, ¿no?, que la apariencia final del labio y nariz está determinada por varios factores. Pero, sin embargo, el más determinante es la severidad de la deformidad primaria, del profesor Fisher de 2008. El profesor Campbell estableció, digamos que puso en un gradiaje el índice de severidad del labio en 4 grados, de acuerdo a la severidad, y en teoría, de acuerdo a esto del profesor Campbell del 2017, según el grado de severidad estaría el resultado, pero vemos que no es así. Y de acuerdo, entonces vemos que hay el grado de severidad y la técnica juegan un papel que se correlaciona. Tenemos básicamente 3 tipos de técnicas. Tenemos las técnicas de tipo Tennyson, que aportan mucho tejido para compensar la falta de tejido en el labio. Hay las técnicas, esta sería la técnica de Tennyson, o las técnicas mixtas, aportan más cantidad de tejido. Las técnicas tipo Millar y Fernández aportan en moderada cantidad de tejido para compensar la diferencia entre un lado del otro, la simetría. Y las técnicas que aportan poco tejido, ¿no? Esta es la técnica Fisher, del profesor Fisher, o la técnica vertical. Aporta mínimo tejido. Ahora, ¿qué tenemos? Que los resultados pueden ser muy buenos, ¿sí?, con una técnica, y muy malos con la misma técnica, teniendo el mismo grado de severidad.
Déjenme ver si puedo irme hacia atrás. ¿Sí ven? Es el mismo grado de severidad según el estadiaje de Campbell. Sin embargo, el resultado, aquí vemos un resultado muy bueno. Y acá tenemos un resultado muy malo. Es la misma severidad. Entonces, esto observamos en Operación Sonrisa con Valerie, con Edward, que es nuestro profesor, y discutíamos y veíamos por qué. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? En las manos del mismo cirujano podían haber buenos y malos resultados. Acá también tenemos una hendidura de grado 4 de severidad y el resultado es bueno. Entonces, hicimos un estadística. Les voy a dar muy rápidamente lo que consiste este trabajo. Ya lo van a poder leer cuando termine la publicación. Entonces, graduamos nosotros, hicimos un gradiaje, ¿no? En grado 1, que podemos utilizar las técnicas de mínimo aporte de tejido. ¿Sí? Como vemos aquí, hicimos una técnica vertical, geométrica, la técnica geométrica de Edward Álvarez, y logramos un resultado bueno. ¿Sí? Cuando hay una falta de un poco más de tejido, hacemos entonces un grado 2. Si ven la simetría, veamos atrás otra vez. ¿Sí? Aquí no hay mucha simetría. Si ven la longitud del labio sano con el labio enfermo, no hay una gran diferencia. Entonces usamos una técnica vertical, la técnica geométrica de Edward Álvarez. En este caso vemos que hay una pequeña diferencia y entonces utilizamos la técnica de Fisher, teniendo un buen resultado. Y hay otros casos en que tenemos una mayor diferencia, en grado 3, entonces utilizamos la técnica de Fernández, que es una modificación de Millar, aporta moderadamente tejido y tenemos un buen resultado. ¿Ya? Entonces, eso consiste en otro trabajo. En el caso de un grado 4, que no tenemos ninguna foto porque no hemos necesitado, es un grado cuando hay una súper gran diferencia, utilizamos una técnica de Tennyson. El problema de las técnicas es que a mayor aporte de tejidos, también deja una mayor cicatriz. Como ven aquí prácticamente no hay cicatriz. O sea, hay cicatriz, pero no es muy notoria. En la técnica de Fisher tenemos ese pequeño triangulito que evoluciona bien, pero hay una cicatriz. Y en la técnica de Millar hay una mayor cicatriz, aunque este es un resultado. Es un paciente hecho por el doctor Álvarez, con sus manos que son excelentes. Pero se nota, si le ven, hay una mayor simetría en la nariz, en la fosa nasal, y hay esa cicatriz levemente. En grado 4, cuando utilizamos la técnica de Tennyson, deja una gran cicatriz, una seta que rompe el filtro, y entonces deja una cicatriz muy visible. Pero en la cirugía del labio es la simetría. Ese es el trabajo del labio. Estamos haciendo un trabajo similar en lo que es paladar, porque también tenemos un gradiaje. Está todavía en trabajo, está escribiendo este trabajo el profesor Valerie Paredes, que estuvo antes con nosotros. Pero es trabajo de toda Operación Sonrisa. Bueno, les he dado una idea. Lo último un poco más, es del trabajo del labio, lo estoy escribiendo yo, lo escribí yo. Por eso me centro un poco más en el trabajo del labio. Pero son varios trabajos que estamos haciendo en la Operación Sonrisa, y son trabajos que están en la Operación Sonrisa Ecuador, y son trabajos que están impactando mundialmente, debo decir mundialmente, porque Operación Sonrisa estamos en 35 países o más, 55, no estoy seguro. Y nosotros, y los trabajos que hacen en un lado influyen en otro lado y tal. Brasil tiene mucha influencia en lo que es Latinoamérica y luego en lo que es el mundo. Los trabajos que ha hecho Edward, sobre todo en lo que es terapia de lenguaje, en un gradiaje
en un gradiaje para evaluación de la insuficiencia velofaringea. Se está aplicando este algoritmo a nivel mundial, ¿no? Que es Operación Sonrisa, y vamos a tener resultados ya a nivel mundial en unos años. Lo mismo queremos que pase con este algoritmo de manejo de labio y con el algoritmo de manejo de paladar que está escribiendo ahorita Valerie. Pero cada uno de nosotros escribe, pero es el trabajo de la fundación. Sí, con esto quiero decir que hacemos trabajo que ayudamos a la población, ayudamos a estos niños que tienen estas malformaciones, pero a la vez el poder especializarnos en esto, nos ayuda también a nosotros y ayuda al mundo porque logramos una casuística. Teniendo muchos casos podemos pensar qué está pasando en un caso, en otro, podemos pensar en elaborar un algoritmo que mejore y que influya a nivel mundial nuestras acciones. Entonces, es un tome de daca y nosotros también recibimos, además de la satisfacción de poder trabajar limpiamente, esto quiero decir sin cambio de dinero, con los niños, ¿no? Hacemos algo gratuito, ellos nos dan algo gratuito que es su confianza, y además nos aportan con casuística para poder hacer ciencia, que es lo que se trata, ¿no? Bueno, preguntas o comentarios o lo que sea. Muchas gracias, Franklin. Chicos, si es que alguien tiene preguntas, por favor levanten la mano. Puede ser sobre cualquier tema de los que expuso el doctor. Y si no, igual, doctor, quiero agradecerle muchísimo por su participación. De verdad que aprendimos un montón todos. Muy interesante que algunos de nosotros como voluntarios aprendamos más sobre la parte médica de esto. Y bueno, eso, todo estuvo muy bien. Gracias. Muchas gracias, estoy. Parece que no tenemos preguntas, así que podemos dar por concluida la charla. Okay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y gracias Gracias. a todos los participantes por unirse el día de hoy a la fase 1. Nos vemos el próximo sábado para la fase 2 sobre los aspectos psicológicos de las patologías.